Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí comenzando nuestras transmisiones. Estamos dejando todo listo en Facebook, en Instagram. Ya estamos en línea, ya estamos conectados. Bienvenidos todos. Espero que podamos conectarnos pronto aquí en el Facebook. Dice que el video en línea está comenzando. Si alguien puede ir al Facebook y decirme a lo mejor ya está, estaría maravilloso. Porque aquí dice ya en vivo, pero pues la verdad hay otro lado que dice que se está conectando apenas. Pero bueno, vamos a iniciar. Gracias a Dios ya estamos aquí, ya estamos transmitiendo. Espero que todo esté bien. Si hay algún problema con la transmisión o con el audio, por favor háganmelo saber, porque ya saben que de pronto esto es lo que nos falla. Disculpen las personas de Instagram, pero sigo esperando aquí el Facebook a ver si ya está. No puedo usar mi teléfono para verificar porque pues evidentemente es de donde estoy transmitiendo, pero podemos hacer un truco para pasarnos a otro buscador y ver si ya estamos transmitiendo en vivo. Ah, sí, ya estamos. Perfecto. Ahora sí, bueno, disculpen la nueva introducción, pero ya estamos después de 2 semanas listos para comenzar con esta serie. Quiero ser lo más honesto posible. La realidad es que eh, los temas que vamos a estar viendo en esta serie a continuación, no sé si vayan a ser 2 o 3 partes, pues tienen que ver con la Virgen María. Vamos a empezar a tocar el tema de María, según el catolicismo. Y pues hay demasiada información como en cada una de las doctrinas que hemos estado analizando en esta serie. Puedes ver los episodios anteriores aquí en Facebook, en Instagram y en el canal de YouTube, así como en todas las plataformas de podcast, ahí está también. Pero va a merecer una atención especial este tema porque el tema de la Virgen María es uno de los temas que más polémica pudo haber causado o puede causar más controversia, no solo entre quienes somos evangélicos, protestantes, con nuestros amigos católicos romanos, sino incluso en la misma Iglesia Católica. Es uno de los temas más controversiales, por lo que se ha estudiado, se ha determinado tanto en el siglo XIX como en el XX muchos preceptos, ¿verdad? También se ha eh, de alguna manera dejado de lado lo que la Biblia dice, como lo hemos estado analizando, pues la tradición y el magisterio eclesiástico de la religión católica pues ha tenido pues su propia forma de ver a María, la hija de, perdón, la madre de Jesucristo. Y hay, repito, temas que son controversiales. Lo que no podemos negar es que pues es uno de los personajes más importantes dentro del plan redentor de Dios. Ella aparece de una forma maravillosa en la escena, en la historia de la humanidad, y es algo que ni católicos, ni protestantes, evangélicos, etcétera, pues podemos negar, ¿verdad? El arte sacro, que fue pues muy impulsado, por supuesto, de una forma maravillosa por la Iglesia Católica a lo largo de los siglos, a lo largo de las diferentes etapas del hombre, desde el Renacimiento, la edad Media, el Renacimiento, el periodo barroco, el clasicismo, el romanticismo, el posromanticismo, etcétera, pues ha incluso contemplado a María en obras, ¿verdad? Tanto musicales como plásticas, pinturas, etcétera, etcétera. Es evidentemente una gran representación de una figura pues tan importante como la madre de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas cosas que hablar de ella y necesitaba un poco más de tiempo pues para prepararlo. Entendí a través de la ayuda de Dios que podemos nosotros comprender la controversia o la dificultad de hablar de estos temas, pero es más importante comprender la importancia
de por qué estos temas tienen que ser explicados de una forma integral, de una forma profunda, eh, ya que, como lo hemos visto en todos los episodios anteriores, la religión católica, lejos de ser la religión o la vida espiritual que nos lleva a la vida eterna, a estar con el Padre, a reconocer a Jesucristo como nuestro único Dios y Salvador, pues cada vez nos aleja más, y María pues no va a ser la excepción. Ojo, hablo de María para la Iglesia Católica, no de María el personaje bíblico, real, madre de Jesucristo, que lejos de, de, de separarnos de Jesucristo, pues todo lo contrario, nos une más a Él, pero sí tenemos que ser muy enfáticos en que estos episodios que estaremos hablando son, como todos los demás, con la única intención de que podamos conocer la verdad y conocer a María de la forma en la que la Biblia nos la ha revelado. Recordemos lo que nos enseña Dios en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28 y versículo 28, que hay cosas que nos han sido reveladas y que otras pertenecen exclusivamente a Dios. Y el caso de María es algo de lo que nosotros podemos estar seguros que Dios ha determinado que conozcamos, no como la Iglesia Católica Romana quiere hacernos entender, sino como Dios mismo quiere hacernos entender a través del conocimiento de la persona que Él eligió, ¿verdad? Eligió para ser la madre de Jesucristo, hombre. Así que, pues bueno, las manifestaciones más obvias de la divinidad o la aparente divinidad de María, según la Iglesia Católica, pues las estaremos analizando. Son alrededor de 5, 6, quizás 7 parámetros, aunque puede haber muchísimo más que estudiar. Pues no se trata tampoco de encontrar el hilo negro, sino de ver lo que la palabra de Dios a nosotros nos enseña. Terminando del análisis que haremos tan maravilloso de María, la Madre de Jesucristo, pues vamos a enfocarnos a hablar seguramente un lunes también acerca de las miles y miles de vírgenes que existen alrededor de todo el mundo y que giran en torno a la Virgen María, ¿verdad? Como la denomina la Iglesia Católica. Y como también nosotros podríamos denominarla, pero vamos a ir con calma para que veamos que también no todo es contrario, ni todo lo que la religión católica habla sobre María o lo que piensa de ella es equivocado. Más bien, hay muchas cosas que son adecuadas, puesto que están en la palabra de Dios, pero que de ahí pues ya tergiversan y empiezan a salirse por otro lado, pero lo vamos a estar viendo con calma. Terminando esto, repito, vamos a estar analizando pues a la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, las manifestaciones aparentemente milagrosas, y lo hago con el sentido de que podamos comprender que esto, lejos de ser una divinidad, pues es una potestad demoníaca, lo tengo que decir con todas sus palabras, es una potestad que tiene sumido a las naciones en la idolatría, y que precisamente por eso no hay una prosperidad espiritual, porque se tiene sometida a las personas que ponen su fe en algo que no es real o que puede llegar a ser real, pero no pertenece a la divinidad, sino al reino de las tinieblas. Van a ser temas muy espinosos. Yo he sentido en el espíritu también que hablar de esto puede llegar a complicarse en temas espirituales, pero pues la realidad, como hablaba con el Señor, eh, pues Él es finalmente quien ha puesto en su voluntad tanto el llamado como los dones para poder hablar la verdad a través de la ayuda del Espíritu Santo, y pues que no hay en realidad nada que temer, ¿verdad? Es, repito, sí algo delicado, algo controversial incluso entre la misma religión católica, pero pues nosotros estamos cimentados en la roca que es Jesucristo, puestos nuestros pies en la palabra de Dios, por lo cual no puede haber nada por encima de ella, y pues quienes nos llevan de la mano para poder atender todo esto, pues es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que pues vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta serie que tú nos has llevado a compartir, Señor. Gracias por cada uno de los temas que han buscado solamente revelar la verdad que está establecida en tu palabra, buscar sacar a la gente que de verdad te ama, Señor, pero que está más cegada por una religión,
que por una relación como nosotros la tenemos contigo. Te damos tantas gracias porque tú has puesto los medios, Padre, suficientes para que en este momento, el día de mañana y los posteriores días, semanas o meses, la gente pueda aprender sobre ti, Señor. Yo te pido que bendigas este estudio, que bendigas a cada discípulo, que bendigas a cada persona que con un corazón sincero te ama, que con un corazón honesto intenta buscarte hasta encontrar la verdad, encontrarte a ti, que eres el camino, la verdad y la vida, Señor Jesús. Yo te pido que les bendigas, Padre, que también a las personas que empiezan a ver este video, Señor, que tu Espíritu Santo los lleve a tener paciencia para poder escuchar todo, absolutamente todo, y no emitir juicios apresurados acerca del tema que vamos a empezar a tratar, quizá en 2 o 3 semanas, Señor, pero que seas tú, Espíritu Santo, guiándonos en todo momento a toda verdad, como dices en tu palabra, y que seas tú, Señor, hablando a través de mí. Dame sabiduría, da entendimiento a cada uno de los que estamos aquí delante de ti, que todo pensamiento, toda distracción pueda ser cancelada, Señor, en el nombre de Jesucristo, para que podamos entender la importancia de un personaje tan importante como es María, Señor, y que lejos, como pueden pensar nuestros amigos católicos, que nosotros le rechazamos, que nosotros le tenemos como por ídolo, por algo que no merece ninguna honra, pues no, Señor, nosotros reconocemos a María, danos la sabiduría para poder comprender de qué manera nosotros honramos su vida, así como la de los demás personajes bíblicos, puesto que finalmente el ejemplo que tú nos dejas en la Biblia de cada uno de ellos, pues nos construye de forma individual, de forma colectiva, como cuerpo de Jesucristo, para llevar a cabo tu propósito y tu voluntad. Te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues bueno, vamos a seguir adelante. Eh, María, hay muchas cosas que se definen de María. Me referiré a María, pero comprendamos que estoy hablando de la Madre de Jesucristo. Me referiré a María, comprendamos que hablo de la Virgen María, como la determinan o la denominan también nuestros amigos católicos. Y si llego yo también a mencionar de la misma forma a la Virgen María o a María como Virgen, pues debemos de comprender que estamos hablando exactamente de la misma persona, ¿verdad? Y justamente a través de estos términos con los que nosotros conocemos a la Madre de Jesucristo, a la esposa de José, pues nos estaremos refiriendo a lo largo de este estudio. Pero pues muchas enseñanzas, así como la infalibilidad del Papa, como la sucesión, ¿verdad? O la elección de parte de Dios de los papas, así de la misma manera, pues las enseñanzas de María pues están mal enfocadas, no están establecidas en la palabra de Dios. Repito, vamos a estar analizando algunos parámetros que nos van a ir dando una luz cada vez más clara para poder comprenderla, pero pues esto en los diferentes concilios, sobre todo en el de 1854 y ya en el siglo XX, en su primera mitad, el 1950, pues la persona de la Virgen María, pues tiene definiciones, ¿verdad? O tiene formalmente características que han determinado en estos concilios a través de la tradición y de la historia de la Iglesia Católica Romana. Pero, pues bueno, la realidad es que así, aunque pudieran haber habido concilios, como vamos a estar analizando en el siglo V, en el 400 después de Jesucristo, estos del siglo XIX, del siglo XX, todos los concilios que nosotros podemos llegar a encontrar dentro de la historia espiritual, por supuesto también de la Virgen María, pues nos vamos a dar cuenta que una vez más la tradición, la conveniencia, la necesidad, me atrevo a decir, de creer en un personaje como María, pues ha llevado a la Iglesia Católica a categorizar la verdad, incluso el arte sacro, como decíamos muy al inicio, pues ha tenido una preponderancia para exaltar a María, lo cual no en todos los casos está mal, porque, repito, vamos a tener que ser muy congruentes con lo que vamos a enseñar y no podemos estar rechazando todo porque simplemente lo consideran así las personas
que practica la religión católica, tampoco porque algún católico compuso una ópera o compuso a lo mejor un canto maravilloso en la música clásica, ¿verdad? Que utiliza textos que hablan acerca de la virginidad de María, que hablan de que fue llena de gracia, que incluso el saludo, ¿verdad? De Ave María, del ángel, de su propia prima, etcétera, pues se ha utilizado en pinturas, en esculturas, en poemas sinfónicos, en cantatas, incluso en misas, ¿verdad? Que fueron compuestas también por muchos de los grandes genios de la música a través de los siglos. O sea, tenemos que ser muy congruentes y también decir que no porque lo hicieron dentro de de la profesión de fe católica, pues quiere decir que tiene que ver todo con el demonio, que tiene que ver todo con el diablo. Pues la realidad no es así, pues, pero justamente esta congruencia pues nos tiene que llevar tanto a católicos como a protestantes, evangélicos, como te quieras denominar, o la vida espiritual que profeses, pues a ser coherentes con lo que vamos a estar hablando de la Virgen María, de María, ¿verdad? Una de las, por ejemplo, ¿no? Uno de los ejemplos de cuando se lee o se reza, que ya hablamos el episodio anterior acerca de que rezar no es algo bíblico, y ahí aviéntatelo por si tienes alguna duda. Pues, por ejemplo, cuando se reza el rosario, pues hay muchas palabras, hay muchas frases que ya en su momento estaremos analizando, que algunas son completamente bíblicas y otras la realidad es que pues no lo son, ¿verdad? Entonces empezamos a profesar una religión o empiezan a profesar una religión con sus dogmas, con sus liturgias, con sus indicaciones y con sus nombres, ¿verdad? Que pues se nos quedan grabados, no nos dejan otra más que pues creer en eso, aceptarlo como parte de nuestra religión, pero hay muchas discrepancias con la palabra de Dios y ese es el tema principal de todo esto, de cómo se inició la serie, por eso se llama Desenmascarando el Catolicismo Romano, porque en realidad la religión lo que juega es un medio de control espiritual sin acercarnos a la verdad, sin estarnos alejando cada vez más de ellas, ¿verdad? Como la doctrina de la concepción inmaculada de María, que fue promulgada en el siglo XIX, en la segunda mitad del 1800, en uno de los famosos concilios, ¿verdad? Y esta concepción inmaculada, eh, lo, eh, como muchos pueden pensar que se trata de Jesucristo, no, en realidad se trata de la concepción de María, ¿verdad? Que la Iglesia Católica afirma que María no fue nunca infectada, por decirlo de esta manera, con el pecado original en su concepción, de tal modo que siempre, desde que papá y mamá de María, la madre de Jesucristo, tuvieron intimidad, estaban casados desde ese momento y fue concebida lo que posteriormente sería la persona que Dios utilizaría en su soberanía y en su voluntad, que llenaría de gracia, por supuesto, para ser la madre de Jesucristo, hombre, pues dice la Iglesia Católica en la concepción inmaculada, que repito, fue categorizada así en el siglo XIX, estamos hablando de casi 1900 años después de Jesucristo, pues nunca fue con pecado, ¿verdad? Esta doctrina, pues nosotros como evangélicos podemos saber y hay muchísimos versículos bíblicos que vamos a estar analizando de por qué esto no es real, de por qué esto tiene que ser una cosa completamente imposible a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Y es un problema que pensemos que María, como dice la Iglesia Católica, pues fue siempre sin pecado desde su concepción. Entonces, cuando hablamos de la concepción inmaculada, incluso, pues he de decirlo con mucho respeto, los mismos católicos creen que se está hablando de la concepción de Jesucristo y que hubo algo inmaculado. Y no, en realidad la Iglesia Católica de lo que habla es desde que fue concebida María en el vientre de su madre. No, ella no fue contaminada con el pecado, ella no fue infectada con esta maldición que traemos desde Adán y Eva, ¿verdad? Como nos enseña la palabra de Dios. Y esto es algo que fue, que ha sido grandemente criticado, incluso hasta por
mismos católicos, ¿verdad? De hecho, esta doctrina ha influenciado algunos católicos para poder incluso darle otra categoría que es la corredención o que dicen es corredentora con Jesucristo para poder tener esta redención, esta justificación y esta vida eterna. Este título o sea, repito, hay incluso entre los católicos un conflicto. Ellos mismos no han determinado, ni siquiera entre ellos han podido poner de acuerdo de que María haya sido, por supuesto, concebida de forma inmaculada y que además sea corredentora. Es decir, que participa en el proceso de redención. Y como lo hemos venido diciendo en tantos episodios anteriores, en cada uno de los sacramentos, en cada una de las doctrinas, como la Iglesia Católica, pues si lo pudiéramos poner en términos muy claros, yo me atrevería a decir que ellos afirman que la gracia, la salvación que es por medio de Jesucristo es insuficiente, que tiene que haber un complemento para poderla sostener, ¿verdad? Y yo te decía, por ejemplo, todos creo que hemos escuchado a Santo Tomás de Aquino, que ya hablaremos también de los santos, etcétera. Bueno, Tomás de Aquino es uno de los, si no es que el teólogo católico más prominente que ha dado la historia, y nosotros ya estamos aquí yéndonos todavía más atrás al siglo XIII, en el 1200, cuando nace Santo Tomás de Aquino y en sus breves décadas de vida, pues él mismo dentro de la teología que él pudo estudiar y que nosotros, incluso como protestantes, como evangélicos, hemos citado muchas veces, puesto que lo que dice, no por ser católico, tiene que ser mentira, sino que aunque lo pronuncie el mismo diablo, si la Biblia lo dice, entonces tiene que ser verdad. Ojo, sin sacarla de contexto, porque al rato van a decir, no, Bruno dijo que Satanás cita la Biblia y cuando Satanás cita la Biblia tiene que ser verdad forzosamente. No, no nos confundamos. Porque recordemos que Satanás le citaba la Biblia a Jesucristo en las tres tentaciones, y no porque él la citara de la forma en la que lo citara. Aunque la Biblia lo que dice es verdad, significa que entonces Satanás no decía mentiras. Yo alguna vez les hice una pregunta, pues no recuerdo si algunos amigos o en algún momento que compartí en presencial la palabra de Dios, y yo les dije, oigan, la Biblia dice mentiras. Y pues todo el mundo me dijo, no, ¿cómo crees? Etcétera. No, la Biblia es completamente verdad. Y sí, la Biblia es completamente verdad. Pero en la Biblia están escritas mentiras, puesto que las ha pronunciado todo el hombre de iniquidad, puesto que las ha pronunciado Satanás, puesto que las han pronunciado espíritus demoníacos, como lo hemos visto en los evangelios, como lo vemos en el Antiguo Testamento, como lo vemos con Satanás, etcétera. O sea, hay cosas escritas en la Biblia que han pronunciado estas personas que no pertenecen al reino de Dios, sino al reino de las tinieblas, y lo que dicen es mentira. Entonces en la Biblia hay mentiras, no que la Biblia sea mentira. No nos vayamos a confundir. Si quieres, regrésale al podcast, al video, etcétera, etcétera. Y si estás en vivo, cuando termine, vamos sabiendo en qué minuto vamos y regrésale para que lo puedas comprender. Bueno, pues el teólogo supremo de la Iglesia Católica, a Tomás de Aquino, que en realidad se llama Angélico Tomás de Aquino, repudiaba él mismo la ausencia de pecado de María, ¿verdad? O sea, él no estaba de acuerdo en que María fuera inmaculadamente concebida, ¿verdad? De que el pecado cuando fue concebida no le infectó a ella. Estábamos hablando entonces de que esta misma persona escribió Santo Tomás de Aquino acerca de esto y justamente genera un revuelo hasta la fecha dentro del movimiento de la perfección de María que esgrime la misma religión católica. Entonces, como esta, hay varias doctrinas que vamos a estar analizando. Y miren qué cosa tan importante, porque repito, hay seguramente personas que no conciben la Inmaculada Concepción como la concepción de María, sino como la concepción de Jesucristo, y que Jesucristo nació pues por gracia y por el poder de Dios, de una virgen, por supuesto, y entonces pues no hubo una concepción, o sea, y hay un término ahí que se confunde, ¿verdad? O sea, el embarazo de María, cuando vino el Espíritu Santo y se posó sobre ella,
pues es un milagro, es algo que escapa a todo entendimiento del ser humano. Y qué bueno, porque si nosotros pudiéramos entender justamente lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, pues estaríamos poniendo a Dios a nuestro nivel intelectual o hasta a nuestro nivel sensorial o de percepción espiritual. Y eso es un muy, muy grave error. A diferencia de María, que sí nace de padre y madre en un matrimonio donde es consumado y se concibe, ¿verdad? Y repito, Santo Tomás de Aquino, por supuesto, también estaba muy en contra de la Inmaculada Concepción. Bueno, vamos un poco más en materia, vamos para no estar solamente hablando al aire, pues a aterrizar lo que la Iglesia Católica eh, categoriza de María en el mismo catecismo, ¿verdad? Así que vamos a recordar que el catecismo es algo público, es algo que tú puedes encontrar en Google, es algo que tú puedes encontrar incluso en las librerías católicas y lo puedes consultar para que sepas que nada de lo que se dice aquí, y una vez más te recuerdo, vamos a estar leyendo la Biblia, una Biblia católica, vamos a encontrar unas palabras bien interesantes para que veamos qué bueno lo que estamos haciendo en este ejercicio de lectura. No es algo que yo me haya inventado, no es algo que yo tenga en contra de cada una de las personas que practican la religión católica, sino como hemos orado y hemos dicho a lo largo de esta serie, es importante comprenderlo para poder conocer la verdad. Y bueno, el catolicismo afirma que María, además de que fue inmaculadamente concebida, nunca pecó. Y por tanto ella ya era salva desde su concepción, desde el momento de su concepción, en el momento de su nacimiento y a lo largo de su vida. Y dice el apartado artículo 493 del Catecismo Católico Romano, dice: por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. ¿Ven? La Iglesia Católica categoriza que María nunca, 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 nunca de los nunca tuvo pecado, que era ya redimida, que ya era salva y que por eso la gracia de Dios la guardó de todo pecado. Dice el apartado 494, es decir, el que sigue o el artículo que sigue: aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera, está hablando de María, se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo. No podemos negar la segunda parte de este artículo del Catecismo Católico. Por supuesto que se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo. O sea, ella conocía, o sea, por amor de Dios, le llegó un ángel a decir qué onda, le llegó un ángel a decir qué iba a pasar. O sea, era imposible que, discúlpenme, era imposible que ella no pudiera creer que era Dios mismo quien la había elegido. Y claro que si con nosotros pasara lo mismo y hemos tenido un encuentro, si no físico, visual o tangible, sí lo hemos hecho de forma espiritual con Jesús y nos hemos entregado, o al menos luchamos por entregarnos por completo en el día a día. Pues lo mismo fue María, ¿verdad? Aceptando, como dice el artículo, de todo corazón, la voluntad divina, pero no de salvación, amigos y amigas católicos que nos escuchan, no de salvación, sino de ser el instrumento de Dios para poder ser la madre de Jesucristo, hombre, Dios mismo, por supuesto, que en su momento se convertiría en nuestro Salvador. Dice, sin que ningún pecado se lo impidiera. A ver, yo quiero ser muy claro en un aspecto, pero también quiero ser muy preciso. Nuestros pecados no van a impedir que la voluntad de Dios se haga. O sea, un pecado no tiene más poder que Dios. Es cierto, porque me van a decir, bueno, pues entonces ya soy cristiano, ya soy salvo, nada me separará del amor de Cristo, entonces voy a pecar porque nada me puede separar de su amor, nada me puede arrancar de sus brazos. El pecado no se enseñorea de Dios, sino Dios tiene poder sobre el pecado. Ok, sí, estamos de acuerdo, pero eso no implica que podamos hacer lo que queramos. Eso no implica que aunque nosotros, es más,
Dios es tan poderoso, tan misericordioso, tan lleno de gracia para cada uno de nosotros que nos ama. Primero que dio a su Hijo unigénito para que todos podamos creer en Él y no nos vayamos al infierno. Y en segundo lugar, que a pesar de nosotros mismos, Dios sigue haciendo salir el sol sobre justos, sobre injustos. Sigue teniendo el poder de hacer su voluntad en nuestra vida. Sigue teniendo el poder de que a pesar de lo que somos, hacemos, creemos o cómo nos comportamos, Él tiene todavía, aún así, el poder de seguir marcando su propósito, seguir marcando su voluntad, para que nosotros lleguemos al propósito que Él ha determinado a que lleguemos cada uno de nosotros. Ahora, podríamos decir que esto es como un fatalismo, ¿verdad? Así de, entonces ya para qué me esfuerzo, entonces ya para qué hago algo, si Dios va a determinar cómo debo determinar, ¿para qué yo me esfuerzo? Si yo voy a ser X persona con X empleo, con X ingresos, viviendo de X manera, ¿para qué me esfuerzo para llegar a ser esa persona si Dios ha determinado en su propósito que yo lo sea? No, es que no es un fatalismo. Nosotros no podemos dejarnos ya guiar solamente porque corre el viento, porque si Dios lo ha determinado, entonces ya no hay nada que hacer. No, si verdad, es verdad que el propósito de Dios ha de cumplirse porque no hay nada más poderoso que la voluntad del Padre, por supuesto. También es verdad que a nosotros, como hijos, nos orilla a tomar las determinaciones que Él necesita que tomemos y no Él estarse adecuando a lo que a nosotros se nos da la gana para cumplir su propósito. Y muchas veces, como somos sordos, como somos necios, como somos desobedientes, como somos, si tú quieres, incluso despistados, como somos, etcétera, etcétera, tantas cosas, Dios nos tiene que poner una vez más sobre el camino. Y es ahí donde vienen lo que no nos gusta, las consecuencias de nuestro pecado, las consecuencias de nuestros actos, lo que sembramos hemos de recoger y esas cosas ya no nos gustan. Y como dice por ahí un dicho, ¿verdad? Y no me estoy desviando del tema. Y como dice por ahí un dicho, todo mundo, nadie cree en Dios hasta que el avión empieza a caerse y va a pasar. También es verdad que hay gente que aunque el avión se esté cayendo, jamás levantará una oración al Padre. Pero Dios, en su infinito conocimiento, en su preconocimiento de las cosas, ya sabe que en qué momento todos los que le han negado le habrían de negar. Y bueno, dice que acepta María de todo corazón la voluntad divina, que bueno, de salvación, esto es un error, pero sí la voluntad del Padre para que se haga la voluntad, su voluntad en la vida de María, sin que ningún pecado se lo impidiera. Es verdad, repito, y a esto iba. El pecado no puede impedir que Dios haga y determine su propósito de nosotros. Simple y sencillamente puede haber un movimiento espiritual y un movimiento, si tú quieres, físico, económico, emocional, de muchas maneras para que Dios cumpla su propósito. Buscaremos nosotros hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad del Padre, anhelar hacer su propósito, cumplir con su propósito, y eso nos hará el camino más sencillo. Yo siempre le he dicho, Dios empieza aquí con un propósito cuando nacemos y el final del propósito está acá. Todo lo que pasa en medio, desde aquí para acá, todo lo que sucede a lo largo, desde que nacemos hasta que se cumple el propósito de Dios, eso es otro tema. Eso no es, repito, no es un fatalismo que es forzoso que llegue de aquí a aquí. No, lo importante es también lo que va a suceder en este lapso intermedio. Y ahí es donde se manifiesta la voluntad del Padre, ahí es donde se manifiesta su corrección, su disciplina, pero también su consejo, su fortaleza. Y no es que María aceptó íntegramente, ¿verdad? Una mujer maravillosa, entregarse a sí misma por entero al propósito de Dios como deberíamos hacerlo tú y yo, porque no tenía pecado. No, no fue porque no tenía pecado. Y nosotros que conocemos de Jesucristo lo podemos entender. No es porque no estemos, no es porque no tengamos pecado. Queremos entregarnos por completo a Jesucristo justamente porque tenemos pecado. Hashtag tómala. Ah, ¿verdad? Dice más adelante el catecismo en el artículo 722, ella, llena de gracia,
es el fruto excelente de la redención. Desde el primer instante de su concepción, lo que estábamos hablando, fue totalmente preservada de la mancha del pecado original y permaneció pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Mentiras. La palabra del Señor no enseña esta doctrina. La respuesta es simple y sencillamente no es verdad. ¿Verdad? Aunque por supuesto le están diciendo que era llena de gracia, es un texto completamente bíblico, ahorita lo vamos a analizar, ¿verdad? Pero esto no implica en que, a ver, yo platicaba con unos amigos y decía, bueno, la gracia, la misericordia de Dios se da hasta que el hombre cae, ¿verdad? Entonces ahí nosotros tenemos la posibilidad de acudir a la gracia y a la misericordia de Dios. Pero la gracia es un regalo que nosotros ya hemos estudiado mucho, es un regalo inmerecido, ¿verdad? Si María verdaderamente desde su concepción no se infectó con el pecado, si en su nacimiento fue nacida sin pecado, si a lo largo de su vida hasta su supuesta ascensión, como lo vamos a hablar en algún momento de esta serie, no tuvo pecado, entonces ¿por qué habría de ser llena de esa gracia, de ese regalo inmerecido? María misma sabía, ¿verdad? O sea, si a lo mejor alguna mujer piadosa, a lo mejor alguna mujer que ame verdaderamente al Señor le dijeran y le dieran la noticia como se la dieron a María el ángel, decirle, oye, vas a ser madre de Jesucristo, el Salvador del mundo. O sea, creo que todos conociendo quién es Dios, cómo le amamos, su poder, el rey de todo, el creador, el rey, o sea, todo lo más maravilloso de este universo, creo que todos o todas dirían, ¿no? O sea, ¿quién soy yo para serme acreedora de tal gracia, de algo que yo no merezco? Que yo no merezco, porque además no hay ningún solo lugar en la palabra de Dios que nos enseñe que María era consciente del pecado, pero que jamás practicó. Y entonces por eso la Iglesia Católica dice que fue salva desde su concepción, en su nacimiento y a lo largo de toda su vida ella tenía la salvación por completo porque nunca hubo un pecado en ella. A lo largo de los siglos, dice el artículo 491, regresándome un poquito, la iglesia ha tomado conciencia de que María llena de gracia, o sea, María y apellido llena de gracia, o sea, bueno, dice, por Dios había sido redimida desde su concepción, lo dice el mismo catecismo, no es verdad. María no se apellidaba llena de gracia, María llena de gracia, como bien podrían decir, Diana llena de gracia, Bruno lleno de gracia, Dante lleno de gracia, Luis lleno de gracia, Gerardo llena de gracia, Penélope llena de gracia, Susana llena de gracia, Alberto lleno de gracia, ¿por qué? Porque tenemos la gracia del Señor sobre nosotros. No es un apellido, es algo que el Señor a nosotros nos dio y que lo puede mencionar y dar testimonio el mismo Jesucristo del reino de los cielos de cada uno de los que somos santos, de cada uno de los que somos apartados, de cada uno de los que hemos sido redimidos. No es un apellido exclusivo de María. Esto es un grave error de la Iglesia Católica. Y ellos, o sea, qué curioso, dicen en este artículo 491, a lo largo de los siglos, para la gloria de Dios, su misericordia y su gracia fue entendida por su iglesia en muchísimo menos tiempo. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu Santo el que nos dio el sello y el convencimiento de que somos hijos de Dios. Pero la Iglesia Católica dice, a lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia. Cada vez estoy siendo más consciente que hace 100 años, que hace 200. Cada vez soy más consciente que hace 500, que hace 800, que hace 1000 años. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María llena de gracia, por Dios había sido redimida desde su concepción. Pero no puede ser así, porque simple y sencillamente la Biblia no nos enseña que María había sido salva en su concepción, en su nacimiento y a lo largo de su Biblia, de su vida, perdón. Y ahora sí, vamos a ver qué dice la Biblia.
Porque esto es lo que dice la tradición de hombres, la reflexión a lo largo de los siglos. O sea, a mí me queda claro que en el 400 ya estaban hablando de algunas características de María, ya estaban hablando de la concepción inmaculada, en el 1800 pues ya se determina, ¿verdad? Estamos hablando que ellos mismos declaran que a lo largo de los siglos, a través de una profunda conciencia y reflexión, se habían dado cuenta de que no, pues por supuesto, ¿cómo habría de nacer sin pecado? Porque la vida se da desde la concepción, nosotros lo sabemos, ¿verdad? No así las personas que son pro aborto, sí los que somos pro vida y por supuesto somos creyentes de la palabra de Dios y de Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Pero entonces a lo largo de los siglos se dieron cuenta de que, no, pues no es cuando nace, es cuando se concibe, porque ya hay espíritu en ella, ¿verdad? Ya es parte del plan de Dios, ya es algo vivo. Entonces les tomó muchos siglos lo que el Espíritu Santo nos ha mostrado en la Biblia desde hace milenios y que pudimos haber aprendido de inmediato, para que vean qué cosas tan contradictorias esgrime la religión católica para poder justificar o para poder ensalzar a alguien que no, primero, nunca le hubiera aceptado la Virgen María. Segundo, no era la persona que están describiendo. Y tercero, por el amor de Dios, es la evidencia más clara de todas que Jesucristo es el único camino de redención. Pero bueno, vamos a 2 Corintios 5:21. Acompáñame en tu Biblia, por favor, con un poquito de paciencia, ya sabemos. A la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la segunda carta, quiero decir, en el capítulo 5, en el versículo 21. Entonces, repito, la Biblia identifica a Jesús como el único Señor y Salvador. No puede haber otro. Segunda de Corintios 5:21 dice, el cual por amor de nosotros ha tratado a aquel que no conocía pecado como si hubiese sido el pecado mismo, con el fin de que nosotros viniésemos a ser en él justos con la justicia de Dios. Yo no sé tu Biblia, pero aquí no dice que María. No dice que Jesús y María. No habla de que sea solo María, pero tampoco un team con Cristo, ¿verdad? No, habla de Jesucristo. Versículo 20 para entrar en contexto. Somos pues como unos embajadores en nombre de Cristo. ¿Estamos hablando de quién? De Cristo. Y es Dios mismo el que nos exhorta por boca nuestra. Os rogamos pues encarecidamente en el nombre de quién? ¿De María? ¿De María y de Cristo? No, de Jesucristo, que os reconciliéis con Dios. Este es el famoso llamado ministerio de la reconciliación, que es algo bellísimo. Entonces estamos en el contexto de que está hablando de Cristo y entonces ya viene el versículo 21, el cual por amor, el cual, ¿quién? ¿María? No. La dupla María Jesus Christ, tampoco. Solo Jesús, el cual por amor de nosotros ha tratado a aquel que no conocía pecado. Dios lo ha tratado a Jesús, aquel que no conoció pecado, como si hubiese sido pecado mismo, con el fin de que nosotros viniésemos a ser como ella y como él. No, como él solamente, justos con la justicia de Dios. La Biblia enseña claramente que aparte del Señor Jesucristo, nadie más ha sido como él, sin pecado. Es que, o a Dios que se le olvidó decir, bueno, también a María, a su mamá. Bueno, es que sí, me voy a adelantar un poco, pero pues si María también fue sin pecado desde su concepción, si en realidad fue como Cristo, que no conoció pecado, pues qué caso tuvo mandar a Jesús, ¿verdad? Se hubiera colgado María de la cruz. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos excepto Jesús y María pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Aquí habla desde Adán hasta tú y yo y el niño que están haciendo ahorita y la nena que van a hacer mañana y en los años que, o sea, todos. Aquí en este todos está incluyendo a María.
Si no, la misma Biblia lo hubiera dicho, así como habla de 2 Corintios 5:21, que el que no conoció pecado era Cristo, aquí hubiera dicho exactamente lo mismo. Hubiera puesto el team o la dupla María y Cristo, o Cristo y María, Jesús y María, y el burrito que los acompañaba. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Pero es que María es mujer, no dice justa. Oh, que la. Ya estamos con la agenda toda rara. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Según aquello que dice la escritura, no hay uno que sea justo. No hay quien sea cuerdo, no hay quien busque a Dios. Versículo 12. Todos se descarriaron, todos se inutilizaron. No hay quien obre bien, no hay siquiera uno. Habla de todos, incluyendo a José, a María y al burrito que los acompañaba. Todos se desviaron a una. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Ningún versículo, incluyendo Gálatas 3:22, la escritura que todo lo encerró bajo pecado. Todo y todos nos muestra la escritura que estamos en pecado. Nunca excluyeron a María. Qué cosa tan rara. Y lo más raro es que, así como Tomás de Aquino decía, no, 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 estamos equivocados, no es así la cosa. María no fue sin pecado desde su concepción, no es la inmaculada. No, no estoy de acuerdo, porque él conocía, repito, es uno de los más grandes teólogos que ha existido en la Iglesia Católica, y que incluso nosotros los evangélicos lo hemos citado por la sabiduría que ha tenido en cuanto o que tuvo en cuanto a la palabra del Señor. Pero él conocía perfectamente que María incluso necesitaba un Salvador. Esto nos lo muestra claramente la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Vamos una vez más a leer la Biblia Torres Amat. Miren, dice así, el Evangelio de Lucas en el capítulo 1. Luego empezando en el versículo 45, vamos a leer, del 45 al 47, para que nos demos cuenta evidentemente de quién está hablando. Oh bienaventurada que has creído, porque se cumplirá sin falta todas las cosas que se te han dicho de parte del Señor. Y la Iglesia Católica dice que es, pero nada más porque no tienes pecado. No, hombre, Dios es todopoderoso, está por encima de nosotros mismos y de nuestras malas actitudes. Versículo 46, entonces María dijo, mi alma glorifica al Señor. Va todo bien. Y mi espíritu transportado de gozo en el Dios Salvador mío. ¿Qué tal? Dios mi Salvador, Dios Salvador mío. María sabía, por supuesto, que necesitaba de un Salvador. Nos muestra aquí. Es que, no, qué maravilla luego el salmo que se avienta María y las palabras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo para decir cómo has visto la bajeza de tu sierva, necesito un Salvador, yo que soy, así como el Espíritu tomaba a Pablo y decía, de los pecadores yo soy el primero, y uno que se sienta así súper espiritual, pastor, apóstol, profeta, maestro, inmaculado, cristiano, ¡no, hombre! Ellos, María misma decía, yo es que mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Conozco la condición que tengo, decía María, y cómo has posado tu voluntad y tu propósito sobre mí, ¿no? ¡Qué maravilla! Y
Y quiere la Iglesia Católica exaltar a María de una forma en la que, pues es que ni Jesús lo hizo. Ni Jesús lo hizo. ¿Recuerdan la historia que está en el Evangelio de Mateo cuando dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Que le dicen, oye, está tu familia aquí afuera. Fueron ahí a hablar con el Jesús. Lo digo con todo respeto porque amo a mi Señor. Porque aparte es mi amigo. Jesús es mi amigo. Hay una canción bien buena que hace unas semanitas se me pegó de infantil, pero qué cosa tan maravillosa la letra y tan prendida. Y Jesús es mi amigo. El buen Jesús es mi amigo, pero también es mi rey, mi salvador, mi redentor y merece todo mi respeto. Pero recuerdan cuando estaban ahí y va y lo buscan y dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿No? Y que él extendiendo su mano hacia los discípulos, dice, mi padre, mi madre, mi familia, son todos aquellos que hacen la voluntad de mi padre que está en los cielos. Ese es mi hermano, ese es mi padre, esa es mi madre. Ese es el cuerpo de Jesucristo. O sea, Jesús no hubiera podido, nunca dijo, ay, es María, honrenla a todos, pásale, es más, lleva tú la reunión. O sea, Jesús no la exaltó, ojo, no estaba deshonrando a su mamá, no la estaba negando. Yo lo he dicho muchísimas veces cada vez que comparto la palabra de Dios, para entender todo lo que sucede con Jesucristo, y échate un clavado también ahí al canal de YouTube, porque tengo una serie que habla del carácter de Jesucristo y de las obras de Jesús. Cuando hablemos de Jesucristo tenemos que hablar de Jesús en un Jesús dual, porque así era Jesús 100% hombre, pero era también Jesús siendo 100% Dios. Lo que me recuerda, como te decía al inicio, no tenemos por qué estarnos peleando con términos que, a ver, por la pura lógica, el católico dice es que María es la madre de Dios y todo el mundo decimos es que Dios no tiene madre, no tiene mamá, Dios no pudo, no, a ver, estoy de acuerdo en el contexto. Dios es, yo soy el que soy, dijo, ¿verdad? Y es un error decir que es la madre de Dios, pero si nos vamos a poner, por eso te decía, en un sentido muy congruente, a ver, María es la madre de Jesucristo, sí, y Jesucristo, como te decía desde un momento, es completamente hombre, pero también es completamente Dios. En el sentido muy estricto, y si tú quieres escueto de las palabras, si María es la madre de Jesucristo y Jesucristo es Dios, pues María es madre de Dios, pero hasta ahí. No quiere decir que María le otorgó divinidad a Jesucristo. También nosotros como evangélicos a veces nos jalamos y nos rompemos las vestiduras, ¿verdad? Y casi casi nos vestimos de silicio y dormimos en la tierra y ayunamos. Porque creemos que María es la madre de Dios y Dios no pudo tener una progenitora. Ah, tranquilos, no pasa nada, no es tema. No es tema de debate ni de discusión. Si lo vamos a ver de forma lógica, pues si Cristo es 100% Dios, pues entonces María es madre de Dios. Pero no estamos hablando de Dios el Padre, no estamos hablando, no, son términos, relájense. Pero bueno, la idea justamente de esto es poder comprender que la Santísima Virgen, ¿verdad? No recibió nunca exaltación de Jesucristo. Jesús no dijo, a ver, que pase la bienaventurada, que pase la mujer llena de gracia, que pase la mujer sin pecado, quítense todos, bola de piojosos, quítense todos, ni la toquen porque nadie puede contaminarse de pecado. O sea, Jesús no hizo eso, ¿no? O sea, se rehusó a darle un tema divino. Si era su mamá y no la estaba negando, estaba hablando como Jesucristo Dios, en un sentido espiritual, porque la Iglesia Católica, como lo hemos dicho también muchas veces, ha hablado de que no, todos somos hermanos, no señor, todos somos creación, pero hijos según Juan 1:12 es todos los que recibimos al Señor y hacemos su voluntad. Y Jesús estaba hablando como Dios y dice, ellos son mi familia, este es mi cuerpo, esta es mi iglesia, estos sí son mis hermanos, esta es mi madre, este es mi padre, este es parte de mi cuerpo, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estaba hablando Jesús Dios, no Jesús hombre, porque entonces hubiera dicho, mi Padre, el que está en la carpintería. Ah,
Lucas 11:27, con esto vamos terminando. Dice la palabra de Dios, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado, le dijo a María, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, Jesús dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No permitió una vez más Jesucristo que se exaltara a María. No estaba renegando de su madre. No estaba renegando de su madre biológica. El Jesucristo que estaba hablando era una vez más como Jesucristo Dios. Y ¿saben qué? Lo pudo haber hecho como Jesucristo hombre también, porque no es faltarle el respeto a María. Y hay personas que ya intentaban con todo lo que podían, con todo lo que tenían, exaltar a María por ser la madre de Jesucristo, aquel que ya estaban empezando a reconocer como su Salvador. Levanta una mujer de entre la multitud de la voz, bienaventurado el vientre que te trajo. Y Jesús les dijo, no, más bienaventurado antes que eso los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Quienes obedecen la palabra de Dios, quienes son bendecidos, son los que están en el vínculo cercano, personal con Jesucristo, no con María. La misma palabra nos enseña que no era, pues lo tengo que decir de esta manera, no era merecedora de exaltación, porque Dios no comparte con nadie su gloria. Jesucristo es Dios y era solo Jesucristo y sigue siendo Jesucristo y seguirá siendo Jesucristo el único merecedor de exaltación, de honra, de gloria. Y termino con esto. No te quiero decir que nosotros no reconocemos quién es María, pero le vamos a ir analizando poco a poco la palabra del Señor para que veamos qué personaje tan maravilloso, qué mujer tan increíble, pero está completamente equivocada la Iglesia Católica en darle lo que solo le pertenece a Cristo. Nos vemos la siguiente semana y vamos a seguir hablando del tema. Vamos a hablar de su virginidad perpetua. A ver qué dice la Iglesia Católica, a ver qué dice la Biblia. Así que vamos a dar gracias porque ya nos pasamos de las 9. Un minutito. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú a través de tu palabra nos muestras la importancia que tuvo María, Señor, a quien tú determinaste que fuera la madre de Jesucristo. Gracias, Señor, por darnos un ejemplo como esta mujer. Danos un ejemplo como cada una de las personas que la rodearon en estos momentos, por José, Señor, por Elizabeth, Padre, por Juan el Bautista, por tanta gente que rodeó la familia próxima de Jesucristo, Señor, porque hay tanto que aprender de ellos, hay un ejemplo maravilloso en la vida de cada uno de ellos, pero, Señor, a nosotros no nos vuelan los fusibles, o sea, de poder entender el nacimiento de tu Hijo Jesucristo de una virgen, obras que solamente tú puedes hacer, y aunque fue grandemente bendecida, la mujer más grandemente bendecida por poder concebir a Jesucristo, para poder darle a luz, Señor, nosotros tenemos todavía mucho que aprenderle, Padre, pero sabemos que es una persona más como nosotros, Señor, que necesitaba de un Salvador, necesitaba de un Redentor, puesto que tú nos has mostrado que no había justo, ni hay justo, ni uno solo, sino aquel que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo y sellado con el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú nos muestras tu verdad en tu palabra, no importando lo que digan los siglos de tradición, no importando las decenas de concilios, no importando las meditaciones que pueden llevar décadas o siglos, Padre, de las tradiciones, de las religiones, de las sectas, para determinar lo que la vida espiritual que tú ya has manifestado en tu palabra, pues nos ha enseñado desde hace miles de años, Padre. Nosotros en ella nos apoyamos, en ella confiamos y te damos tantas gracias por un lunes más. En el nombre de Jesús, amén. Pues amén. Cuídense todos, que Dios les bendiga y nos vemos el siguiente lunes. Vamos a hablar de la perpetuidad virginal, si es verdad o no, de María, con muchísima evidencia también.
Que Dios les bendiga, no se olviden de compartir este video y paz y gracia de parte de Jesucristo. Bye bye.